Estamos grabando. Grabando las cosas del parcial, ¿sí? Aquí están resueltos tanto el primero como el segundo ejercicio del tema 1 y tema 3. Si han hecho hasta aquí, tienen 3 puntos. Ya han sacado copia, vamos al tercer ejercicio. En el tercer ejercicio, lo que hay que hacer es resolver una expresión algebraica. Y la expresión algebraica tiene dos fracciones como factores, pero una de ellas está expresada como una suma de fracciones. Ustedes sabían que yo no corregí la comisión 16. Ahí hay un factor y el otro factor es bueno. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que convertir la suma o diferencia, en este caso, de dos fracciones en una sola fracción de dos polinomios. Entonces, el denominador es el producto, que porque es el común denominador, es el producto de los dos denominadores de las fracciones. Y este denominador en común lo dividimos en x más 3 y nos queda x nada más. Entonces, 2x se multiplica por x. Menos. Y aquí pongo paréntesis porque ese menos jodido tiene que afectar todo lo que viene acá. Que es el numerador por la parte del denominador común que no muere. Yo tengo este denominador común, lo divido en x y me da x más 3. Y con eso tengo que multiplicar el numerador. ¿Por qué hago esto? Porque al hacer eso, lo que yo hago es poder tener dos fracciones aparentes que tienen el mismo denominador y se puede sumar directamente el numerador. Y eso es el primer factor. El segundo factor, vamos a factoriar el denominador. Ahí puedo sacar factor común x y me queda x al cuadrado menos 4x menos 3. Y este x lo puedo simplificar con uno de los dos del cuadrado de arriba. Y ahí vamos limpiando la cancha. Seguimos trabajando con el de arriba, con el primer factor. Me queda en el numerador 2x cuadrado menos. Y hago la multiplicación de los dos binomios. Me queda x cuadrado más x menos, más 3x y más 3. Este cuatrinomio es el producto de los dos binomios. El denominador queda igual. Fíjense que esto lo voy a poner en cálculos auxiliares acá. 2x cuadrado menos x cuadrado menos 4x. O sea, yo sumo. Ay, que me equivoqué. Tenía, en cálculos auxiliares tenía 2x cuadrado menos x cuadrado menos 4x menos 3. Este menos 4x menos 3 surgen de haber cambiado los signos internos porque todo el paréntesis estaba precedido por el signo menos. Esto estaba así. Y abajo era así. Y esto era por, quedaba un solo x arriba que habíamos simplificado y abajo nos queda que habíamos sacado factor común x y lo habíamos simplificado arriba. Y esto es un por. Este x lo simplificamos con esto, porque son factores arriba y abajo. Y arriba nos queda
2x² menos x² nos queda x² menos 4x menos 3, perdón. Y abajo nos queda x más 3. Y acá nos queda 1 sobre. Y este igual que este se simplifica. Finalmente nos queda 1 sobre x más 3. Ese resultado, cuando ya hemos reducido la expresión algebraica a su mínima expresión, la opción es la 4. Esta. Este era el ejercicio 3. El ejercicio 4 dice que tenés un polinomio que tiene un factor que no se conoce su valor. Pero se sabe que x igual a menos 1 es su raíz. O sea que lo convierte en 0. P de menos 1 es igual a 0. Si esto es una raíz, por el teorema del resto, en consecuencia, el polinomio caracterizado para una raíz da 0. Entonces hacemos eso. P de menos 1. Acá muchos se han confundido y han puesto P de 1. Pero esto es x más 1. Que salía de x menos menos 1. Donde menos 1 es la raíz. Entonces P de menos 1 era 3 por menos 1 a la cuarta. Más m por menos 1 más 4. Y eso era igual a 0. Ya dejamos de poner ese miembro de la igualdad. Ya cumplió su cometido. Ahora lo que hay que hacer es usar esta igualdad para despejar m. Entonces nos queda 3 menos m más 4 igual a 0. Podemos hacer dos cosas. Pasamos el menos m como más m al otro lado y agrupamos 3 y 4 y nos queda m igual a 7. O podemos agrupar y multiplicar aquí por menos 1 y nos queda m igual a 7. Ese es el resultado. Este m tiene que valer 7 para que se dé la condición de que menos 1 sea una raíz del polinomio. De las 5 opciones, era la tercera, m igual a 7. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? No. ¿Cuánto valía cada punto? Cada uno de estos valía 1.5. El punto 5, el quinto punto, también vale 1,5. Y había que resolver. ¿Qué significa resolver? Significa poner la expresión algebraica en su mínima expresión. Aplicando en este caso propiedades de potenciación y radicación. Todo eran productos. Cuando yo aplico potenciación, pongo todo lo que son números para un lado y a continuación pongo todo lo que es variable. Eso para no confundirse. 16 es lo mismo que 2 a la cuarta. Todos los a al cuadrado, a la 3 medio, y aquí a la menos 6. Resuelvo, agrupo los 2. 2 al cubo menos 4. O sea, yo al pasar el 2 a la cuarta, al pasarlo al numerador, doy vuelta a la fracción. O sea, originalmente tengo esta fracción. Y cuando paso al numerador, pongo la potencia como negativo al dar vuelta a la fracción.
Entonces, esto me queda 2 a la menos 4. Cuando agrupo producto de potencias de igual base, sumo los exponentes. El 3 menos el 4. Lo mismo hago con la A. 2 por A a la 3 medio y por A a la sexta. Al cambiarle el signo al menos 6 que está como exponente en el denominador, al pasarlo al numerador, al dar vuelta a la fracción, queda como positivo. Y ahora agrupo, el primer factor me queda 2 a la menos 1, y el A me queda 2 más 6, 8, más 3 medios. Si yo hago los cálculos auxiliares, 8 más 3 medios, me queda 16 más 3 sobre 2 igual a 19 medios. Y entonces esto me queda 1 medio de A a la 19 medios. Y ese es el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Si yo tengo solamente una variable A y números reales y los agrupo, tiene que quedar un solo número real y una sola variable A a la potencia que resume todas las otras potencias usando las propiedades. Y vale 1,50 y de las opciones, no había opción. Era para resolver, ¿sí? No había opción. El sexto, esto también lo vamos a poner como cálculos auxiliares acá. En el ejercicio 6 hay un polinomio y dice que hay que determinar los ceros o raíces. Bueno, hay que aplicar Gauss. 6 sobre 1 es 6 y de ahí vienen las posibles raíces más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Todos los múltiplos de este 6. Bueno, empecemos a probar. Usamos teorema del resto. Usamos el más 1. Nos queda 1 más 2 menos 5 menos 6. O sea, 3 menos 11. 3 menos 11 nos da 8. Perdón, menos 8. Distinto de 0, 1 no es una raíz. Menos 1 nos da menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, así que queda 2 positivo. Menos 1 por menos 5 da más 5, menos 6. Entonces sumamos lo negativo, es menos 7. Sumamos positivo, más 7. Da 0. Entonces, x1 igual a menos 1 es raíz. Al tener una raíz y ser un polinomio cúbico, ya dejo de probar por el método de Gauss. Ya está. Porque esto es un método de tanteo, de mucho laburo. Y en una de esas las raíces no están todas acá. Esto es una pista para encontrar por lo menos una raíz. Una vez que ya hemos encontrado una raíz, nosotros convertimos en el paso intermedio este polinomio en el producto x más 1 por algo. Ese algo, ¿cómo lo obtenemos? Y lo obtenemos por Ruffini. Donde acá ponemos la raíz, menos 1. Y arriba los coeficientes. El x al cubo es 1, el x al cuadrado 2, menos 5 y menos 6. Bajamos el 1, menos 1, 2 menos 1 es 1, menos 1, menos 6 por menos 1, más 6, y ahí da el 0 del resto. Y ahí confirmamos que menos 1 es una raíz. Y entonces acá nos queda que el polinomio es x más 1 por un polinomio de grado 2 que es x cuadrado más x menos 6. Y ahora este polinomio se resuelve por Bhaskara. No se resuelve tanteando por el método de Gauss. Tenemos un método preciso, inmediatamente en cálculos auxiliares
ponemos x cuadrado más x menos 6 igual a 0. Este es un artificio con el cual encontramos las raíces. No quiere decir que esto siempre es igual a 0, sino que al igualar a 0 encontramos las raíces y lo podemos factoriar. Es un artilugio matemático, una herramienta. Entonces, menos 1 más menos raíz de 1 más 4 por 6, 24, sobre 2. Y esto queda menos 1 más menos 5 sobre 2. Entonces, x1 es con los signos menos, con el signo menos. Menos 1 menos 5 es menos 6, sobre 2 es menos 3. Perdón, este sería el x2 porque el x1 es la primera raíz. Y la tercera raíz va a ser igual con el signo más. Menos 1 más 5 es más 4, sobre 2 más 2. Entonces ahora, finalmente, el polinomio queda factoriado como x más 1 por x menos 2, porque es menos la raíz de x3, y por x más 4, más 3, perdón. Y ahí está el resultado que había que poner. ¿Alguna duda sobre esto? Este ejercicio valía 2,50. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. En caso, profe, de que el coeficiente principal sea un número mayor a uno, se lo pone, ¿no? Distinto de uno. Puede ser mayor, Ah, puede ser distinto. menor, puede ser un número negativo. Ese que multiplica al x cubo. Y entonces hay que ponerlo. Aquí está puesto, nada más que no hace falta escribirlo, pero el factor 1 está implícito, ¿no? Listo, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿le ha ido así a todos o no? ¿Todos tienen 10? Sí, profe. El punto 5 donde resolví la fracción de las letras, ¿querés que explique de nuevo, Patricio? Bueno, ¿qué es lo que no entendés? Así no pierdo mucho tiempo, así puedo dar la clase de hoy. Es muy interesante la clase de hoy. ¿Me podés responder, Patricio, aunque sea por el chat? Donde resolvió menos 6. Bueno, lo que pasa es que la propiedad que apliqué para resolver menos 6 es que a al cubo elevado a la menos 2 es potencia de potencia. Entonces esto es igual al producto 3 por menos 2. Este es producto. Y entonces esto es a la menos 6. Cuando es producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Y cuando es potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Esas son dos de las propiedades que se aplican a potencia y a radicación. ¿Ahí te quedó claro, Patricio? Perfecto. Bien. Cuando la pregunta es específica, a mí me lleva menos tiempo hacer la respuesta adecuada que a ustedes les sirve y no consumimos el tiempo que es de todos. No voy a resolver el tema 3 y 4 a menos que ustedes me pidan algún ejercicio en particular. El tema 3 y el tema 4. Que son todos parecidos, del mismo nivel, inclusive el ejercicio de geometría. Profe, ¿Sí? en el 5, si dejábamos en el denominador algo, ¿estaba mal el ejercicio? O sea, no estaba terminado. Sí podía quedar en el denominador. De hecho, ha quedado el 2. Ah, El claro, porque ejercicio veo que quedó así. 5 del tema 1 y 3 era un medio por a a la 19 medio. Ese era el resultado. En el denominador quedó el 2. Porque cuando estaba en el numerador era 2 a la menos 1.
Expresarlo de estas dos formas está bien. Pero para poner los exponentes como positivos, quedaba como esta primera parte. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema 3-4? En el ejercicio 1 del tema 2-4, perdón. 2 y tema 4. En el ejercicio 1, la opción era la 2, esta. Y el resultado era igual a 2 por raíz de la diferencia. A ver. Perdón, era la tercera. Y era la suma de... Aquí está. Así, y esto es más. Después en el ejercicio 2, el resultado era, ¿se acuerdan que era el cuadrado que tenía 3/4 de círculo? Así, y esta era el área sombreada. Entonces, el área sombreada era 100 por 4 menos pi. Esta área sombreada era la primera opción de las 5. En el ejercicio 3 era la opción 4, que era h igual a menos 5. Porque el enunciado era que ya teníamos un polinomio ¿Eso vale en 1.5, profe? sí, los primeros 5 valen 1.5 cada uno. Y era divisible en Q de X, que era X más 2. O sea que la raíz era menos 2. También podían dividir por Ruffini, podían dividir normal, o podían hacer teorema del resto, y el resultado tenía que salir lo mismo. H igual a menos 5. En el ejercicio 4, que también vale 1, tenían un similar al ejercicio 4. Entonces, ¿cómo salía? En el primer factor que está encerrado entre paréntesis y es una diferencia de fracciones, cuando vos multiplicás x menos 2 por x menos 1, te daba x cuadrado menos 3x más 2. Menos, y acá también te daba x cuadrado más, porque era x más 1 por x más 2, más 3x más 2. Pero al aplicar el signo menos en el segundo polinomio encerrado entre paréntesis, se te cancelaban los x cuadrados y el más 2. Y te quedaba menos 3x menos 3x. Y abajo quedaba el producto. Y acá quedaba este polinomio cúbico y abajo 3x cuadrado. No sigo acá porque esto es parte. Lo que puedo hacer es borrar esta parte. Ahí. Y poner acá a igual a menos 2. Ahí está. Entonces, acá yo podía sacar factor común x y me queda x cuadrado más 4x más 4 por x. Simplifico una de las x. Aquí arriba sumo
todos los términos semejantes y se me cancelan. Queda x cuadrado menos 3x más 2 menos x cuadrado menos 3x menos 2. Este menos 2 con este más 2 y este menos x cuadrado con este x cuadrado se cancelan y lo único que me queda es menos 6x. Aquí es más 2, x menos 2. Aquí arriba me queda x cuadrado, perdón, eso es un trinomio cuadrado perfecto, y entonces me queda x más 2 al cuadrado. Y abajo me queda 3x. Entonces arriba me queda menos 6 por x sobre x más 2 por x menos 2. Y aquí me queda x más 2 al cuadrado. Y abajo me queda 3x. Si yo simplifico el 3x con el menos 6x, me queda menos 2. Este está de 1 y este está de menos 2. Y aquí puedo simplificar 1 de x más 2 con un x más 2 del denominador. Y el resultado final es este. Esta es la mínima expresión posible. No está en ninguna de las otras opciones. Entonces se marca esta que era otra. ¿Sí? Y ahí hay que poner igual a menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Y ahí ese vale 1.5. ¿Se entendió? Vamos al quinto, que también vale 1.5. La expresión que había que aplicar perdón, x al cubo por 81 y por x cuadrado. Ponemos los números, 3 al cubo y 3 a la cuarta, que es igual a 81. Porque 3 por 27, 27 es 3 al cubo. Y 81 es 3 veces más, o sea que es 3 a la cuarta. Y ahora ponemos todos los x a la menos 6, y abajo es x a la 3 medio por x al cuadrado. Entonces, nos queda 1 sobre 3. Porque simplificamos, ponemos el 3 al cubo abajo, y entonces nos queda 4 menos 3. O sea, 3 a la 1 en el denominador. Y los x, como están todos el negativo, lo puedo pasar al menos 6 abajo para que se haga positivo y me queda x al cuadrado por x a la 6 positivo por x a la 3 medio. Y esto es igual, en cálculo auxiliar tenemos 2 más 6, 8. Más 3 medio es lo mismo que 16 más 3 sobre 2 igual a 19 medio. Entonces esto queda 1 sobre 3 por 1 sobre x a la 19 medio. Y ese es el resultado. En el ejercicio 6, el quinto vale 1.5. El ejercicio 6 vale 2.5. Tenemos un polinomio. Nuevamente 6 sobre 1, o sea, el término independiente sobre el término de mayor, el coeficiente del término de mayor grado, o sea, el coeficiente principal, me da 6 y de ahí aplico los múltiplos básicos y aquí testeo con esto. Lo hago con teorema del resto. Me queda 1 menos 2 menos 5 más 6. Esto me da menos 7 más 7 me da 0. Entonces, x igual a 1 es raíz. Inmediatamente
lo factoreo, x menos 1, y me queda algo que se saca por Ruffini. Ahí va 1, que es la raíz, y los coeficientes, el del cubo, el del cuadrado, el lineal y el independiente. 1, menos 1, menos 6, y menos 6. Y ahí da resto 0, y entonces acá me queda x cuadrado menos x menos 6. Cuando esto lo hago por Bhaskara, también en los cálculos auxiliares, igualo el polinomio de grado 2 a 0 y resuelvo las raíces x2 y x3 como 1 más menos raíz de 1 más 24 sobre 2. Y entonces me queda 1 más menos 5 sobre 2. x2 es 1 menos 5 es menos 4 sobre 2 menos 2. Y x3 con el signo más. 1 más 5, 6 sobre 2, 3 positivo. Entonces ahora el polinomio me queda x menos 1, que fue la primera raíz que saqué con el criterio de tanteo de Gauss, y después viene x más 2 y x menos 3. Y ese vale 2,50 puntos. Y este vale 1,50. Nada del otro mundo, ¿verdad? Es fácil, clarito, rápido. Se le dieron 90 minutos. Yo como profesor a los 15 minutos ya había resuelto los dos temas. Y la mayoría de los chicos en 60, 70 minutos lo resolvieron todo. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ahora vamos a empezar con la unidad 3. Vamos a ver ángulos, trigonometría. ¿Sí? La clase de hoy, en la clase de hoy vamos a ver sistema de medición de ángulos. ¿Cuántos sistemas de medición de ángulos conocen ustedes? 3. 3. ¿Me los puedes nombrar? El sexagesimal, el que se mide por radiano, no me acuerdo cómo se llama. Radian. Y el tercero no me acuerdo el nombre. El tercero se llama gradiente. El gradiente se usa en aeronáutica y en la parte militar. Con esto manejan los cañones, los misiles. Ahora, ¿cuál es el criterio del gradiente? Uy, perdón. Vamos a borrar. El plano se divide 0 grados, 100 grados, 200 grados, 300 grados, 400 grados. O sea, una vuelta igual a 400 grados de gradiente. ¿Sí? Ese es el criterio del método de gradiente. En el sexagesimal, la vuelta se representa 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Una vuelta igual a 360 grados. Esto es sexagesimal.
Perdón, esto es con C. Ahí está. ¿Estamos bien? O sea, el ángulo profe. recto en sexagesimal mide 90 grados. Y en gradientes mide 100 grados. Y el segundo método, que es el de radianes, la descripción de los ángulos en una vuelta está dada por 2pi. O sea, esto es 0, es 2pi, esto es pi sobre 2, pi y 3pi sobre 2. Y esa es la equivalencia. El ángulo recto vale pi sobre 2 radianes. ¿Sí? Esta es la comparación entre los tres métodos más usados. En su calculadora científica ustedes tienen acceso a los tres métodos de medición de ángulos. Pero generalmente el de gradiente no lo usamos, a menos que vayamos a la escuela militar y tengamos que ver estudios sobre artillería. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, No, profe. profe, ninguna. Bueno. Normalmente nosotros usamos el sistema sexagesimal desde chiquito, ¿no es cierto? Sabemos que el ángulo recto Sí. es 90 grados. El ángulo llano es 180. Nosotros, como expresión común, decimos cuando cambiamos de actitud o del curso de nuestra vida, decimos, hizo un cambio de 180 grados. ¿No es cierto? Sí. Y sabemos que el ángulo recto hierve a 90 grados, que es una broma normal. Entonces, no es que hierva, los ángulos no hierven, pero el ángulo recto tiene 90 grados, sexagesimales. Bueno, ¿cómo pasamos de un sistema a otro entre los dos más usados, sexagesimal y radiano? ¿Cómo pasamos? ¿De dónde vienen estas cosas? Bueno, el sexagesimal lo heredamos de los persas. De los persas heredamos el sistema sexagesimal y también el sistema de la medición de horas, minutos y segundos. Porque estos ángulos también se miden en grados, minutos y segundos. ¿No es cierto? Sí, profe. Entonces estos dos sistemas están emparentados y los persas no tenían un sistema decimal para contar. Los persas usaban cada una de las manos, lo voy a dibujar para que ustedes vean. Si yo tengo medio exagerada la mano, pero es la que hay que dibujarla. Ustedes tienen 3 huesitos en cada dedo. ¿Sí? Contando solamente estos 4 dedos, ustedes tienen 12 huesos. Y con el pulgar de la otra mano los cuentan. Tocan su dedo índice, tienen 3, doblen un poco la mano y está clarito que hay 3 huesos en cada mano, por 4 dedos son 12. Y tienen 12 en la otra mano. Y resulta que eso es 24, y hay 24 horas al día. ¿Sí? Y esto también tiene que ver, organizaban todo en vez de cajas de 10, cajas de 12. Por docena es más barato. Y 12 docenas eran 144 unidades, que es igual a una gruesa. Esto también lo heredamos de los persas. Y ahí vienen las 24 horas, las 12 horas, y cada hora dividida en 60 minutos. ¿Por qué? Porque 60 minutos equivale a 5 manos. 60 segundos, bueno, cada minuto lo dividen con 5 manos, ¿sí? Lo dividen
en 60 segundos. Y ustedes no vayan a creer que a un persa le pueden hacer la guita. Los tipos no usan calculadora y tenían el mejor mercado en el cual se inspiraron todos los mercados siguientes de la historia de la humanidad, y estos se manejaban con las manos nada más. Con el pulgar iban tocando los dedos de la otra mano o de la misma mano y van contando. Y vos los ves que están de abrir y cerrar las manos. Los tipos están haciendo cálculos extraordinarios en su cabeza, guiándose solamente con los dedos. Y les aseguro que ustedes con la calculadora no le van a ganar en velocidad a hacer cálculos de suma, resta y multiplicación a un persa. O sea, los que vienen de Irak, Irán, en estos momentos, ¿sí? De ahí viene el sistema sexagesimal, heredado de los persas. Los radianes es el método que se usa en la parte científica. A nivel mundial, un astrónomo, un ingeniero electrónico, un físico, todo lo que es ángulo lo miden con el sistema en radianes. ¿Qué significa un radián? Ahora vamos a dibujar. Está basado en un círculo, el cual tiene un radio y después esa longitud del radio se pone en el arco. O sea, esta distancia que está curvada es la misma distancia que el radio. Y entonces esto es un radián. Es el cociente del arco sobre el radio. El ángulo en radianes es igual al cociente entre el arco y el radio. Entonces ahora, si el arco está en centímetro y el radio está en centímetro, los centímetros se cancelan, se simplifican, y esto no tiene, o sea, lo que yo indico acá de que se miden radianes, en realidad no hay nada para poner ahí, porque el radián es adimensional, es un número que representa el cociente entre el arco y el radio y representa la apertura de un ángulo. ¿Está? Ahora, si yo tomo el ángulo de 360 grados, doy la vuelta porque el perímetro es 2pi por radio. Es el arco de toda la vuelta. Y dividido pi, dividido el radio, simplifico el radio y me queda 2pi. Y 2pi es el número que representa la vuelta entera. Y media vuelta representa pi. Y un cuarto de vuelta, pi sobre 2. Y 3/4 es 3pi sobre 2. Y toda la vuelta, 2pi. Entonces 2pi vuelve a coincidir con 0. Cuando da toda la vuelta. Bueno, acá implícitamente hemos tomado unas convenciones que ahora las vamos a aclarar y vamos a ahondar más con el tema de radianes. Voy a borrar. Y ahora vamos a ver en exclusiva muchos detalles sobre el sistema en radianes. Nosotros visualizamos la medición de ángulos en un plano y los ángulos en un plano XY. Y si tuviéramos cualquier ángulo, alfa, ese ángulo se mide a partir de 0 grados, que es el eje de las X positivo, y en sentido
antihorario. Es el sentido de ángulos positivos. Si yo quiero hacer un sentido horario, o sea, en el mismo sentido en que viajan las agujas del reloj, entonces cualquier ángulo que yo ponga acá, por ejemplo, un ángulo beta, va a ser negativo. Y se va a medir desde el eje de las X en el sentido negativo. ¿Está? Esa es la convención de ángulos. Siempre empezamos a medir desde el eje de las X positivo. O sea, del cero, del origen del plano, hacia la derecha, hacia los más X. Y ahí, según el giro, esto se los enseño ahora por única vez, ya se lo tienen que saber para toda la vida, lo van a usar toda la vida, ¿sí? Así que atiendan, entiendan, y si hay alguna duda, pregunten. ¿Qué es el sentido antihorario? ¿Qué es el sentido horario? Que es negativo, el sentido horario, y el antihorario es positivo. Y esto sirve para los tres sistemas de medición de ángulo. Para radianes, para sexagesimal y para los gradientes. ¿Sí? Esto se llama convenciones. Se junta un ruso con un yanqui y dice, che, para que no entendamos, ¿cómo vamos a medir los ángulos? Cuando vos me digas un ángulo de 10 radianes, ¿dónde empiezo a contar y dónde paro? ¿Cómo cuento? Bueno, ahí están las convenciones y ahora basta decirle a un japonés que es pi sobre 60 el ángulo y ya sabe cuánto mide. ¿Sí? Ya lo puede graficar. Bueno, estas son las convenciones para ángulos, medición de ángulos. Ahora, vamos a la calculadora. En la calculadora hay tres modos, como habíamos adelantado. Está el sexagesimal, el radianes y gradientes. ¿Cómo sé que estoy en uno o en otro? El sexagesimal en inglés le llaman degree o grado y aparece en el cristal líquido de la pantalla deg o la letra D mayúscula. Cuando es radianes, dice rad o dice R. Y cuando es gradiente, dice gra o dice G. Así sabemos. Si ustedes agarran su calculadora ahora, pueden visualizar generalmente con letra chiquita arriba del visor que figura D, R o G. ¿Ya lo han ubicado? Profe, en el mío está en D. ¿En D? Bueno, está En D. entonces en grado sexagesimal. Mira. En ese sistema, tu ángulo recto vale 90 grados. Sí. Bien. ¿Y para pasarlo a radianes? Ah, ya llegamos a ese tema. Bien, ¿Sí? bien. Tranquilo. Bien. Lo importante es que si ustedes quieren sacar el seno de 90 grados, les va a dar 1. Y cuando lo pasen al modo radianes, el seno de pi sobre 2, que también es el ángulo recto, también va a dar 1. Y si lo ponen en gradiente, el seno de 100 grados va a dar 1. Si lo hacemos de 45 grados es la diagonal de un cuadrado, ¿no es cierto? Va a dar raíz de 2 sobre 2, o sea, 0,707. Acá el seno de pi sobre 4, que es la mitad de 90, también va a dar 0,707.
Y acá el seno de 50 grados, que va a ser la mitad del ángulo recto, va a dar... Y esto lo pueden probar si pasan de un modo a otro modo. En mi calculadora, para pasar de un modo a otro modo, es la tecla mode. Enciendo la calculadora, aprendo la tecla mode y dice, en mi calculadora, ¿no? Todos son sistemas parecidos, pero en la mía en particular, que es una Casio 82MS, dice, en la primera vez que aprieto mode, dice comp, SD y reg. Comp de computación, SD de sistema de estadísticos y reg, no me acuerdo qué era, de registro, regular, no me acuerdo. Vuelvo a apretar, esta es la primera vez que aprieto mode, vuelvo a apretar mode por segunda vez y ahí me aparece deg, rad y gra. 1, 2 y 3. ¿A qué se refiere 1, 2 y 3? ¿Y a qué se refiere 1, 2 y 3 en el otro? Es que si yo aprieto 2, me queda en radianes la calculadora. Si aprieto 3, me queda en gradiente. Y si aprieto 1, me queda en grados sexagesimales. Así cambio el modo. Una vez que cambié el modo, pruebo con estas cosas, los cálculos que le he puesto anteriormente, y van a ver que salen así. Quiere decir que los ángulos son equivalentes. Pero bueno, vamos a tachar esto y nos vamos a centrar únicamente en estos dos para trabajar, y ahora vamos a ver cómo pasamos de un sistema a otro. ¿Sí? Presten atención porque ahora vamos a ahondar en el sistema de radianes, que es el científico y es el que más vamos a usar. ¿No es cierto? A ver, perdón. Antes de eso, vamos a ver un detalle del sexagesimal. En el sexagesimal, yo puedo poner un ángulo igual a 36 grados, 15 minutos, 16 segundos. Es más, puedo ponerlo como 16,8 segundos. Y esto lo puedo poner en un número, yo lo voy a poner, después les digo cómo. 36 grados, 15 minutos, 16,8 segundos. Pongo igual. 36,25. ¿Cómo? 36,25 me da. Espera que me estoy... Ahí está. Exacto, da 36,25466667 grados. Bueno, este es el formato sexagesimal. Y este es el formato decimal, donde la fracción de grado está puesta como 15 minutos, 16,8 segundos. Y acá la fracción de grado está como una cuarta parte, un poquito más de una cuarta parte de grado. Ahora, vean la esfera del reloj. Si la vuelta del reloj es 1 minuto,
estamos hablando de la aguja del segundero, un cuarto de vuelta son 15 segundos. Por eso, 15 segundos se convierten en 0,25, una cuarta parte de la esfera del reloj. Esto avanza la aguja segundera en el sentido horario. Esta es una imagen que pueden tener para entender cómo es la proporción entre minutos y segundos, ¿sí? Entonces, en el sexagesimal tenemos dos maneras de expresar los números, los ángulos, en el formato sexagesimal y en el formato decimal. En los radianes siempre va a ser formato decimal, porque es un cociente de dos longitudes. Bien. Y las longitudes se miden con el sistema métrico decimal, en centímetro, en metro, en kilómetro, en años luz. ¿Sí? Que son en distancia. Un año luz es una medida de distancia, es la distancia que recorre la luz en un año. Bueno, ¿cómo pasamos de un lugar a otro? ¿Cómo ponemos en la calculadora el formato sexagesimal? Ponemos 36 y apretamos una tecla que tiene un cerito, una coma y dos comas en la parte superior de la tecla. Eso quiere decir grado, minuto y segundo. Después ponemos 15 y volvemos a apretar la misma tecla. Y ponemos 16,8 o punto 8 y volvemos a apretar esta tecla. Y en la pantalla nos aparece este formato, el formato sexagesimal. ¿Ya lo hicieron? Profe, Sí. ¿en qué parte está la tecla? Y no lo sé. Tenemos la misma calculadora, más o menos. Entonces está Ok. en la... Primero tenés una línea que dice Shift Alpha, está el navegador, y después Mode On. O sea, esa sería la primera fila, está en la cuarta fila. El segunda tecla. Ah, ya lo encontré, gracias. Perfecto. A veces la tecla no está con esos símbolos, sino que está con estos símbolos. Degree o grado, minuto y segundo. En otras calculadoras. ¿Sí? ¿Yo qué calculadora tengo? Tengo la Casio FX guión 82 MS. Una vez que ya llegamos a esto, volvemos, aparece en la pantalla el número en sexagesimal, formato sexagesimal. Si yo vuelvo a apretar la tecla, me aparece en el formato digital. Si yo quiero volverlo a formato sexagesimal, tengo que apretar la tecla Shift y de nuevo la tecla que ustedes ven que cuando aprietan Shift funciona lo que está escrito sobre, no sobre la tecla, sino arriba de la tecla, que es una flechita, que quiere decir que vuelve al otro formato. ¿Sí? Y de nuevo vuelve ahí, ¿qué aparece en la pantalla? 36 grados, 15 minutos, 16,8 segundos. Tiene dos ceritos. A ver, no, un solo cerito acá. Aparece así en la pantalla. Pero significa 36 grados, 15 minutos, 16,8 segundos. ¿Está Como claro? dijo profe, una vez que pongamos los grados, minutos y segundos, modo,
Otra vez modo y pues No apretamos. modo, no es la tecla modo, es la tecla grados, minutos, segundos. Bien, ya está. Y la volvés a apretar por cuarta vez, ya cuando el número está totalmente ingresado, y te aparece en formato decimal. Ah, bien. Y haces Shift de nuevo esa tecla y te aparece de nuevo en formato sexagesimal. Esto es importante porque nos da un dominio de cómo lo queremos al ángulo y cómo lo manejamos al ángulo. ¿Está claro? Sí, profe. Buenísimo. Entonces acá tienen un método de calculadora en que ustedes pasan del método sexagesimal, al formato sexagesimal al formato decimal. Pero no han pasado al sistema de radianes. Siguen estando dentro del sistema sexagesimal y los formatos son dos maneras de expresar el mismo ángulo en el mismo sistema sexagesimal. Nada más que uno es una proporción decimal, el formato decimal, y el otro es un formato sexagesimal porque la proporción está puesta en minutos y segundos. La proporción de la fracción de grado. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a radianes. En radianes, yo tengo que, si quiero saber cuánto vale un ángulo, o sea, yo tengo un ángulo en formato de grado, sexagesimal, 36 grados, 15 minutos, vamos a usar el mismo, 16,8 segundos, ¿sí? Y lo quiero convertir a radianes, o sea, el mismo ángulo alfa, pero en radianes. Si bien yo pongo que aquí la magnitud está en radianes, en realidad no existe magnitud. Lo indico para que ustedes no se pierdan, ¿sí? Bueno, yo recomiendo cualquier calculadora científica. Me están preguntando en el chat qué calculadora recomiendo. Cualquier calculadora científica. Nada más que hay que aprender a usarla. Si la pueden comprar o pedir prestada, vayan entrenando todas estas cosas. Y si no, bajan en el celular una calculadora que se llama HyperCalc. En el celular que tiene Android. Esta HyperCalc es barata, no cuesta, no tiene costo. Si quieren hacer un costo científico de funciones, les cobran una cuota mensual, o anual, perdón, de $2 creo, y tienen todas las funcionalidades. No aconsejo que paguen nada. Con la que bajan gratis es suficiente y tienen una calculadora de lujo en el celular. El único inconveniente es que esa calculadora no la pueden usar en los parciales, porque van a tener que tener el celular en la mano. Entonces está prohibido rendir con celular, así que la perderían. Para salir del paso está espectacular. Yo tengo las dos cosas, porque no ando con la calculadora cuando voy a la facultad, entonces aprendí a usar las dos calculadoras, ¿sí? Bueno, cuando yo tengo que cambiar un ángulo que está en formato sexagesimal, como acá, y lo tengo que convertir en formato radian, lo que tengo que hacer es poner el ángulo en el formato sexagesimal multiplicado por la vuelta entera, pero en radianes, y dividir la vuelta entera en grados. Se simplifican los grados y entonces el cociente de 2pi dividido 360 se convierte en un factor de conversión del ángulo alfa que estaba en radianes, estaba en grados sexagesimales, lo convierte en radianes. También si yo simplifico este 2, me queda 180, el factor K de conversión es pi sobre 180. O sea, pi radianes es el equivalente a 180 grados.
y entonces si multiplico el ángulo en grado por esta cantidad, me va a dar el ángulo en radianes. Al revés, si yo tengo un ángulo en radianes, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo un ángulo en radianes, por ejemplo, bueno, lo tendría que calcular para que volvamos a lo mismo. Lo voy a poner primero, 36 grados, 15 minutos, 16.8 segundos. Igual. Entonces este ángulo en grados va a ser igual, en el otro formato, 36,25466667. Es en el formato decimal. Y en ese formato decimal, yo tengo que multiplicarlo por el formato en radianes, pi sobre 180, ¿sí? Entonces va a ser 36,25 466667 sobre 180 y por pi. ¿Cuál es el pi? En la calculadora hay un pi con 11 decimales y está en la tecla de la última fila de teclas, la del medio, que dice exponencial para número. Esta es la tecla que se usa para los números en formato científico, y arriba dice pi. Entonces, para llegar al pi, se tiene que apretar la tecla Shift y después la tecla X, que ahí funciona lo que está arriba de la tecla. Entonces, eso lo multiplico por Shift exponencial y lo divido en 180, que me da 0,6327,633,02. Y esto está en radianes. Este número en radianes es equivalente al ángulo 36 grados. 15 minutos, 16,8 segundos. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ahora que lo tengo en radianes, hacemos con otro color la conversión al revés. O sea, tengo en radianes mi ángulo 0,6327,63,302 en radianes. Y lo quiero convertir a sexagesimal. Entonces, el ángulo en grados va a ser igual al ángulo en radianes por 180 grados dividido pi radianes. O sea, el factor K ahora es al revés. Es 180, por eso le pongo K' sobre pi. Los radianes se simplifican y me queda en grados. Entonces, ¿cómo es? El ángulo en grados va a ser igual al alfa en radianes, 0,6327,63,302 por 180 grados sobre pi. Y ahí me da. Entonces tengo eso por 180 dividido shift exponencial o igual, y me da 36 grados 15 minutos. O sea, les pongo lo que dice en la pantalla. 16,8. No hay un tercer cerito, pero ahí está.
ya me lo pone en el formato sexagesimal. Ahí lo tengo al ángulo. Así se convierte de lo que está en negro es un ángulo en sexagesimal a radianes. Y lo que está en azul, de radianes a sexagesimal. Usé lo mismo para ver que es un sistema de ida y vuelta y que la equivalencia es biunívoca. Significa que tanto vale para un lado como para el otro. ¿Se entiende la idea? ¿Siempre se usa el número decimal? No, cuando vos trabajás en radianes podés usar los dos formatos, decimal o sexagesimal, pero sigue siendo un ángulo sexagesimal. Ahora, cuando trabajás en radianes, siempre es un número decimal, un formato decimal, porque es el cociente de dos distancias. ¿Sí? Sí, gracias. Buenísimo. Ahora vamos a hacer un recreo de 10 minutos. A las 9:30 volvemos a continuar con la clase y vemos la parte práctica. ¿Sí? Ok, profe. Buenísimo. ¿Profe? Sí. Si le funciona la clave de la asistencia, por favor. Y avísenme. Mientras tanto, vamos a trabajar con la pizarra en blanco. Con la parte práctica. Vamos a ver el TP3, ejercicio 1. Vamos a ver el caso C. En el caso C tenemos un 2,6 radianes. Yo voy a agregar los corchetes para que indique que esa es la magnitud del ángulo, ¿sí? Y hay que convertir al sistema sexagesimal. Esto es alfa igual a 2,6 radianes. Lo queremos poner a alfa en sistema sexagesimal, entonces vamos a poner el alfa en radianes. Y esto que pongo aquí, que es ficticio porque no existe radianes así como magnitud, porque es adimensional, entonces eso se multiplica por el ángulo 180, el ángulo llano en grados, y el equivalente al ángulo llano en radianes en el denominador, para que los radianes se simplifiquen. Y nos queda en grados. Entonces, vamos a poner en la calculadora 2,6 por 180 dividido pi. Y esto da 148. En realidad, acá no va a grados porque está en formato decimal. 148,9690267 grados. Y esto es equivalente, yo pongo Shift y la tecla de grado, minuto y segundo, y me lo pone en el formato sexagesimal, 148 grados, 58 minutos, 8,5 segundos. Ahora bien, 58 minutos en el reloj, ustedes ven que es casi la vuelta. 58 segundos o minutos es casi toda la vuelta. Por eso es 0,9. Es casi 149. 0,96. Casi pasa a 149. Y si fueran 2 minutos más, de 58 minutos a 60 minutos, pasaría a 149 grados. O sea, ahí ven más o menos
la proporción del ángulo en un formato sexagesimal y en un formato decimal. Profe, Ambos formatos son números sexagesimales. Vamos a ver el D. D de dedo. profe, disculpe. Sí, Un minuto equivale a un grado, ¿verdad? no. 60 minutos equivale a un grado. De tal, 60 es minutos. análogo a 60 minutos igual a una hora. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Vamos al D. El ángulo en radianes es igual a 2pi sobre 3. Pi sobre 3 es 60 y 2pi sobre 3 es equivalente a 120 grados. Y ahora, bueno, ese cálculo lo hago rápidamente en forma mental por la experiencia que tengo, pero ahora lo vamos a confirmar con el cálculo formal. ¿Sí? El ángulo en grados va a ser igual al ángulo en radianes, y para que se simplifique radianes, radianes tiene que ir en el denominador y grados en el numerador, entonces 180 sobre pi. Entonces simplifican los radianes. El alfa en radianes es 2pi sobre 3. Y esto es 180 sobre pi. El pi se simplifica, el 3 se simplifica, nos queda 60 y 2 por 60, 120 grados. Ahora, como no tiene minutos y segundos, queda 120 grados así. Esa forma puede responder a cualquiera de los dos formatos, al formato sexagesimal o al formato decimal. ¿Sí? Porque es un número redondo en grados sexagesimales. Bueno, vamos al ejercicio 2. Los otros ejercicios del ejercicio 1, los otros 4 lo hacen ustedes. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a entregar un ángulo en A, que es 60 grados, y lo vamos a convertir a un ángulo en radianes. Y el ángulo en radianes es igual al ángulo en grados multiplicado por pi radianes dividido 180 grados, que es su equivalente. Y lo pongo a grado abajo para simplificarlo con el grado del ángulo original. Y ahí ya me queda en radianes. Tengo que multiplicar 60 por pi dividido 180. 60 en 180 está de 3. Entonces me queda pi sobre 3. Por supuesto que yo puedo poner eso así, está en radianes, pi sobre 3 radianes, o lo puedo poner en el formato decimal, o sea, el pi dividido 3, el pi vale 3,14. Entonces, pi dividido 3 es un poquito más que 1. ¿Cuánto poquito? Este es el número. Un poquitito más de 1. Cuando yo lo multiplico por 3 me da el 3,14. ¿Sí? Este es el Sí, profe. resultado. Fíjense que el factor de conversión es el inverso del factor de conversión que usamos en el ejercicio 1. En el ejercicio 1 el factor de conversión es 180 sobre pi, y este es pi sobre 180. Ahora bien, si ustedes observan, yo no me los acuerdo de memoria, ni me gasto memoria en acordarme cuál es cuál. Directamente me guío por cómo lo tengo que simplificar. Y sé que es uno de los dos, 180 sobre pi o pi sobre 180. Ya está, con eso soluciono mi vida. Vamos a ver el 2e. El ángulo en grados es
140,5 grados. En este formato, yo así de memoria, puedo decirles que 140 y el equivalente a medio grado, que es 30 minutos. ¿Sí? Ahí tenemos formato decimal y formato sexagesimal. Pero con el formato decimal es con el que tenemos que trabajar. Entonces, el ángulo en radianes equivalente a ese es el ángulo en grado, en formato decimal, por pi radianes sobre el equivalente a pi radianes, que es el ángulo llano, que es 180 grados. Se simplifican los grados y ya me quedé en radianes. ¿Cómo era? Era 140,5. Ya no le pongo el grado porque lo simplifiqué por pi radianes y sobre 180. Bueno, acá no hay manera de simplificar, no sale redondo, hay que usar la calculadora. 140,5 por pi y dividido 180. Y eso me da un número en radianes decimal, 2,452187,599. Ahí está. Ese es el alfa en radianes. Bueno, los otros 4 lo hacen ustedes, tienen el igual mecanismo de pensamiento, pero cuando lo hagan no copien así y multipliquen a lo tonto y a lo loco. Hagan cada paso repitiendo mentalmente en qué formato está, cómo multiplicas para simplificar. Hagan todo el modelo mental, la lógica, y ahí ya una vez que hagan los otros 4 ejercicios, lo van a tener aprendido. Se lo van a acordar para el segundo parcial perfectamente y no van a tener conflicto. ¿Sí? Esto está siendo grabado, así que ahora lo vamos a borrar. A ver, quiero verificar que está siendo grabado. Sí, perfecto. Volvemos a la pantalla blanca. Vamos a ver el ejercicio 3. En el ejercicio 3 dice que hay que calcular el ángulo alfa de la figura sabiendo que, y nos da unos datos. Entonces, en los datos tenemos que el ángulo gamma es igual a 25 grados, el ángulo beta es 20 grados, el ángulo tita es 35 grados. Estas son todas letras griegas. Y la figura más o menos es una punta de flecha donde el ángulo alfa que queremos encontrar, alfa es la incógnita, es este. Y le tenemos los otros ángulos. Este es tita, así es, a ver. No veo, está tan chiquito que no veo nada. A ver, tengo una lupa. Qué feo es llegar a viejo, ¿no? A ver, lo vamos a... Sí, ese es tita, profe. Ajá, entonces este es beta y este es gamma. ¿Así? Sí, Bien. Esta figura nosotros la tenemos que dividir en 2 triángulos. ¿Sí? Puede ser cualquier forma de división. Por ejemplo, esta. Puede ser que hayamos usado esta línea para dividir en 2 triángulos. Entonces acá tengo gamma, acá tengo mi alfa, este es beta y este es tita. A este ángulo lo vamos a llamar A mayúscula. Entonces, A mayúscula es igual a 180 grados, que es la suma de los ángulos interiores del triángulo, menos tita y menos beta. Y esto da 180 menos 35 y menos 20.
Entonces, el ángulo ¿a cuánto es igual? 55 y 125. ¿Sí? Es un ángulo obtuso. En la figura, si bien no da 125, es obtuso. Entonces ahora, el complementario de A, le vamos a llamar B mayúscula. Entonces, B mayúscula es en un ángulo llano de 180 grados menos el suplementario, que es 125. Y da 55 grados. Que casualmente es lo mismo que tita más beta. ¿Estamos bien? Y si Sí. ese es, acá vamos a tener el ángulo C, entonces C es igual a los 180 grados en el segundo triángulo menos el B y menos el gamma. Entonces esto es 180 menos 55, perdón, que es el B larga mayúscula, y menos el gamma, que es 25. Entonces 180 menos 80 nos da 100 grados. Ese es el C. Y el alfa es suplementario del alfa. ¿Por qué? Porque alfa más C da 180 grados. Da un ángulo llano. O sea, hay una suma de 180 por ser ángulos interiores de un triángulo y hay suma de 180 por ángulos suplementarios. O sea que ambos ángulos suman un ángulo llano. Entonces de acá alfa es 180 menos C. Y entonces esto da 180 menos 100. Esto da 80 grados. Alfa es 80 grados. Esto no hemos visto la teoría porque es muy fácil. Es muy fácil porque ustedes ya lo saben, en la secundaria esto sí lo vieron, de que una de las propiedades de cualquier triángulo es que la suma de los ángulos interiores de 180 grados. Vamos a ver el ejercicio 5. En el ejercicio 5 dice, determine la longitud del arco S de un sector circular de radio 6pi centímetros y ángulo de 60 grados. Bueno, esto es un ángulo alfa, un sector, y el S, que es la cuerda que da vuelta así, el arco S, es igual a 6pi y el radio es igual, no, perdón, el radio es 6pi y el arco, el ángulo 18 grados, y el arco es lo que hay que encontrar. Alfa, no, perdón, estoy mezclando las cosas. Alfa es 60 grados, el radio es 6pi, está bien. 6pi centímetros. Y ese es la incógnita, el arco, la longitud del arco. Entonces nosotros sabemos que el ángulo en radianes es igual al arco sobre el radio. Pero nosotros tenemos el alfa en radianes es una incógnita intermedia, porque no la conocemos. Lo que conocemos es el ángulo en grados sexagesimales. Entonces tendríamos que convertir esos ángulos sexagesimales para ver que nos dé en radianes. Entonces, 60 grados por pi radianes sobre 180 grados.
Y esto nos da pi sobre 3 radianes. Los grados con los grados se van y nos queda radianes. Ahora bien, ya lo tenemos y entonces de esta ecuación despejamos S, que es radio por el ángulo en radianes. Entonces S es igual a 6pi por pi sobre 3. Y esto es igual a 2pi cuadrado en centímetros, porque 6pi está dado en centímetros. Y pi sobre 3 es adimensional, porque está en radianes. Radian viene de una dimensión de longitud dividida la misma longitud, la misma dimensión de longitud, ¿sí? Entonces nos queda 2pi cuadrado. Ese es el resultado. Pi al cuadrado centímetro. Esa es la longitud del arco. Entonces este es uno de los casos en los cuales nos conviene obtener no el ángulo con un semicírculo que mida en grados sexagesimales, sino en radianes. Entonces tenemos que convertir. Y el ángulo en radianes es una incógnita secundaria. No es lo que nos pide el enunciado, pero la precisamos para encontrar lo que nos pide el enunciado. Vamos a borrar. Esto está siendo grabado. Vamos a ver el 7. Y el último que vamos a ver, ya estamos llegando a las 10. Determina el radio del sector circular. El radio es la incógnita, cuya longitud de arco es 4pi metros y el ángulo es 20 grados. Bueno, está en sexagesimal, hay que ponerlo en radian porque el ángulo en radianes es igual al arco sobre el radio. Vamos a poner radio con mayúscula. Bueno, entonces, de ahí despejamos radio, va a ser igual al arco sobre el ángulo en radianes. Y como el arco está en metros, esto va a salir una cantidad en metros. ¿Está? Bueno, vamos a encontrar el ángulo en radianes. Hacemos la conversión. Ángulo en grados por pi radianes sobre 180 grados. Simplifican los grados y esto da 20 por pi sobre 180. Simplificamos, la 20ª parte de 20 es 1 y la 20ª parte es de 180 es 9. Entonces esto es pi sobre 9 radianes. Entonces ahora el radio va a ser igual al arco 4pi sobre pi sobre 9. Y entonces va a terminar quedando en metros porque radianes no es una magnitud y 4pi está en metros. Bueno, ¿qué pasó acá? Nosotros tenemos aquí fracción de fracción. La raya principal de la fracción es esta. Vamos a hacer esto. Esto yo se los quiero enseñar porque es matemática pura. Si yo tengo un número real n, que es natural, que es entero, lo puedo poner como una fracción aparente, para que sea un número racional, n sobre 1. Entonces, si yo tengo una fracción principal, donde tengo un n, y abajo tengo un racional, esto va a ser lo mismo que n sobre 1 sobre el racional. Y entonces acá, los extremos van como numerador y los medios van como denominador. 1 por a y aquí n por b. Entonces esto queda en nb sobre a. O sea, el denominador del denominador pasa como numerador. Habiendo mostrado esta teoría, para que ustedes no se confundan nunca en su matemática vida, y lo sepan manejar a esto,
siempre tienen que llegar a esta situación donde tienen dos fracciones. Y entonces ahí saben a dónde va. Pero para eso tienen que individualizar cuál es la línea de fracción o de división principal. Bueno, vamos al otro. Esto sería como una teoría intermedia que les enseña a manejarse con fracciones. Y ahora vamos a resolver el radio. Entonces, 4pi sobre 1, fracción principal, pi sobre 9. Entonces, el 9 multiplica al 4pi y el 1 multiplica al pi del denominador. Se simplifican la pi y queda 36 metros. Dividido 1 es 36. Y entonces ahí está, el radio es 36 metros. ¿El radio de qué? Del círculo. La situación la tendríamos que haber graficado. Esto es radio, ahora sabemos que es 36 metros, antes era una incógnita. Tenemos un ángulo de 20 grados, alfa, y este es el arco, que es 4pi metros. Y el ángulo alfa, 20 grados. Bueno, esa es la situación, y entonces ahí obtenemos que el radio es... Fíjense, 4pi significa 4 por 3,14. Y esto es más o menos 12,5 metros. Eso mide el arco. Es un ángulo chiquito, entonces el radio mide 3 veces más prácticamente. ¿Está bien? Esto nos da una idea, una proporción para saber si puede andar o no. Bueno, terminamos acá la clase. Seguimos el día de mañana a las 8. Les voy Profe. adelantando que me han pedido el viernes, bueno, no me acuerdo bien si es este viernes o el otro, para cambiar la clase de física, el horario de la de física por lo de matemática. Así que no sé si este viernes o el otro vamos a tener matemática a partir de las 10. Sí, Patricio, lo dejo, que lo copies. Y también va a estar Profe, ¿qué grabado significaba en la el S? video que voy a subir enseguida, ¿sí? Así que yo les voy a estar avisando que viernes van a cambiar los horarios. Para ustedes no va a haber cambio en las horas que van a usar. Los horarios van a ser los mismos, pero de 8 a 10 van a tener física y de 10 y cuarto a 2 y cuarto van a tener matemática. Uno de estos viernes. No me acuerdo si es el que viene o el siguiente. Ya les voy a avisar con tiempo. Para ustedes no va a ser un gran cambio, pero sí va a ser el cambio a qué aula van a entrar, a qué aula virtual van a entrar. Bueno, ¿ya lo puedo borrar, Patricio? Profe, Sí. Escucho. ¿qué significaba la S? Ese es el arco. Es la longitud que es parte del perímetro de la circunferencia y que refleja o está abarcado ese arco por el ángulo. Buenísimo, Patricio. Voy a cerrar y los espero mañana, ¿sí? Bueno, profe.